Mi mejor amiga y yo estamos atadas al mismo sistema. Ella persigue al monje célibe, que quiere jugar con su cuerpo. Yo persigo al distante, cuyo tío quiere jugar con sus emociones. Pero el monje se pasa todo el día holgazaneando en casa, completamente alejado de los asuntos mundanos, mientras que el tío no puede dejar de obsesionarse con su luz de luna blanca. Después de 3 años juntos, nunca me vio como una mujer. Me torturó tanto, que decidí abandonar la búsqueda. Está bien, se acabó, tú lo dejas, yo lo dejo. Estábamos de acuerdo. Inmediatamente sacamos nuestros teléfonos para contar nuestros ahorros, listas para largarnos con el dinero. Pero, ¿quién de los dos moriría primero? El primero en morir se iría a casa. El superviviente enterraría el cuerpo y limpiaría el desastre. Nos miramos a los ojos. Lucía levantó la mano primero. Yo he sufrido lo peor. No puedo morir primero. Piedra, papel o tijera. Este infierno me ahoga cada segundo que paso aquí. Vale, piedra, papel o tijera. Juan lanzó tijeras. Yo lancé papel. Él ganó. Pisé fuerte con frustración. Está bien, tú mueres primero. Yo te enterraré. Los 2 días siguientes, Lucía no se puso en contacto conmigo. Empecé a sentir curiosidad por saber cómo planeaba acabar con todo. Esa noche, justo cuando estaba a punto de llamarla, él me llamó primero. Sofía. Su voz sonaba lenta, confusa e indistinta, mezclada con el zumbido del viento. Estás borracho. Mi corazón se encogió, solo un poco achispado. Eructó, hablando con frases entrecortadas. El alcohol da valor a los cobardes. ¿Estoy a punto de hacer algo grande? Al oír esto, salté del sofá. ¿No habíamos acordado el próximo viernes? Habíamos planeado que él se fuera primero en 7 días, y luego yo me ocuparía de mis asuntos y le seguiría. No quiero esperar. Su voz se dispersaba con el viento. Hoy me parece bien. Quiero morir hoy. Sofía. Tenía la intención de ver a Carlos por última vez. Después de todo, había estado con él durante 3 años. Una sola mirada suya, y sabría qué posición quería ese día. Estoy tan resentida. Está cenando con su amante. Ni siquiera responde a mis llamadas. 3 años. Incluso un perro me movería el rabo a estas alturas. Pero él sigue, sin quererme. Ese bastardo de Carlos. Ni siquiera me dedica tiempo para una llamada telefónica. Como hoy es el cumpleaños de Elena, lo convertiré en mi aniversario de muerte. Me aseguraré de que Carlos nunca olvide este día por el resto de su vida. Divagaba sin parar. Su lógica era incoherente, pero su significado era muy claro. Quería marcharse esa noche, y ver a Carlos por última vez antes de irse, o escuchar la voz de Carlos por última vez, pero no tuvo esa oportunidad. Me negué. No estaba preparada para aceptar su partida. No podía actuar de forma tan repentina. Cogí mi teléfono y salí corriendo, con la voz temblorosa. Lucía, ¿dónde estás? Espérame, ¿puedo quedarme contigo? Sofía me ignoró. Seguía hablando de saltar del edificio. No moriré con dignidad. Tienes que encontrar al mejor funerario para que me maquille, y no me entierres en la tierra. Me da miedo la oscuridad. Quémame. Esparce mis cenizas en el río Wampu. Asegúrate de que Carlos nunca pueda encontrarme. Cada palabra que pronunciaba era como una aguja que me atravesaba el corazón. Sentí cada gramo del dolor de Lucía, todo el sufrimiento que había soportado durante estos años. Lo vi todo, se me heló todo el cuerpo. Sin embargo, me obligué a mantener la calma. Haré lo que me digas para consolarla, pero tienes que decirme dónde estás. Quiero estar contigo. No, no quiero que me veas. Te asustaría. De repente, la línea se cortó. Solo quedó el aullido penetrante del viento, como una loca. Lo busqué frenéticamente por las calles, gritando su nombre una y otra vez, hasta que mis piernas cedieron y caí al suelo. Sofía, te esperaré en casa. Esas fueron las últimas palabras de Lucía. Bajo el edificio de apartamentos Tenjin Mao, fui testigo de la caída de Lucía, como una mariposa destrozada cayendo desde el piso 18. La sangre manchó el suelo de color carmesí. Lucía murió ante mis ojos. Impotente, me arrodillé a su lado, acariciando tiernamente su rostro, temblando de sollozos. Amabas la belleza más que nada. ¿Cómo pudiste elegir morir así? Aunque sabía que Lucía no estaba realmente muerta, nos volveríamos a encontrar, en nuestro mundo original, pero verla así, me destrozó más allá de lo que las palabras pueden expresar. Sobreestimé mi resistencia, y subestimé lo mucho que ella significaba para mí. Durante los últimos 3 años, nos aferramos el uno al otro para sobrevivir, soportando juntos cada noche de dolor. En el crematorio, empujé su cuerpo al horno con mis propias manos, y vi cómo las llamas devoraban la sonrisa que una vez fue radiante. Cuando el personal me entregó esa pequeña urna, las lágrimas inundaron mis ojos al instante. Lucía, ¿cómo te has vuelto tan pequeña? Siguiendo su deseo, esparcí sus cenizas en el río Wampu. La rápida corriente se llevó todos los rastros, al igual que el propio hombre.
desapareció sin dejar rastro. Espérame, ahora voy. Susurré suavemente a la superficie del río. El teléfono de Lucía que llevaba en el bolso sonó de repente varias veces. Lo cogí y vi que era un mensaje de Carlos. Esta noche a las 8. Nos vemos en el Hotel Peninsula. Al leer este mensaje, solté una risa fría. Él siempre era así. Nunca se preocupaba por los sentimientos de Lucía. La trataba simplemente como una herramienta para su gratificación. La convocaba a su antojo y la descartaba sin pensarlo 2 veces. Cuando no la necesitaba, desaparecía. Pero cuando la quería, ella debía estar a su entera disposición. ¿Pero por qué? Solo porque él la amaba. ¿Eso significaba que ella merecía ser pisoteada? No respondí. Simplemente apagué el teléfono. Perdió su última oportunidad de verla. Que se arrepienta para siempre. Me senté junto al río hasta el amanecer antes de volver a casa. El sol de la mañana brillaba sobre mí, pero no me proporcionaba ni una pizca de calor. Estoy tan cansada, agotada, en cuerpo y alma. El sistema exigía que mantuviera la personalidad devota del personaje. Así que, por muy fea que fuera nuestra pelea de la noche anterior, me levantaba puntualmente a las 6 de la mañana, para preparar el desayuno a Miguel. El sistema siempre me tranquilizaba. Primero la amargura, luego la dulzura. Una vez que la misión tuviera éxito, un hombre como Miguel me colmaría de adoración. Pero en estos 3 años, solo he probado la amargura, nunca un solo momento dulce. Los preparativos para el funeral de mi mejor amiga están listos. Es hora de que yo también me vaya. Cogí el cuchillo que había sobre la mesa, y lo clavé en mi muñeca, pero dudé, hice varios intentos más, y finalmente, volví a dejar el cuchillo en su sitio. Miguel me odia tanto. Si muriera en su casa, probablemente le parecería repugnante. Siempre decía que no merecía llevar el apellido Sen, que mis padres no deberían haberme adoptado, criando a una bestia tan desobediente. ¿Cómo me atrevía a enamorarme de mi propio tío? Decía que merecía ser abandonada, que merecía ser una bastarda no deseada, pero ser abandonada no fue culpa mía. Si hubiera podido elegir, tampoco habría querido el apellido Sen, pero nadie me dio la oportunidad de elegir. Incluso me obligaron a estar vinculada al sistema. Suspiré, y me desplomé sobre la cama. De alguna manera, me quedé dormida. En mi aturdimiento, de repente sonó la fría voz del sistema. María, has acumulado todos los puntos. El portal de salida ya está abierto. Prepárate antes de mañana por la noche. Asentí en silencio. Me voy a casa. Entonces me desperté sobresaltada. Esa misma noche, reuní todos los objetos de la villa que tenían alguna relación conmigo, y los tiré, desafiando el aguacero. Lo tiré todo en el contenedor de basura exterior. La lluvia torrencial lo arrastró todo, y se llevó mi último apego a Miguel. A partir de ese día, no quedaría ni rastro de mí en esa villa. Después de deshacerme de mis pertenencias, llamé a un taxi para ir al río Wampu. Saqué el teléfono de Lucía de mi bolso, lo encendí. Innumerables llamadas perdidas y mensajes inundaron la pantalla al instante. Todos eran de Carlos. Lucía, llegas tarde. Contesta la llamada. ¿Por qué estás enfadada ahora? Ven al hotel inmediatamente. No me hagas repetirlo 2 veces. Cada mensaje era más frío que el anterior. Sin preocupación, solo órdenes. Los miré con calma. Luego recuperé la grabación de la última llamada que Lucía me hizo antes de saltar. La organicé, y se la envié a Carlos. Después de ver la confirmación de enviado, levanté la mano y tiré el teléfono al mar. Me pregunto qué expresión tendrá ese hombre cuando escuche la grabación. ¿Sentirá pena? ¿Se arrepentirá de haber herido así a Lucía? Lástima que Lucía no pueda verlo, y yo no estaré allí para esperarlo. Pero no pasa nada. De todos modos, solo era una misión del juego. ¿A quién le importan los pensamientos de un NPC después de superar el nivel? El viento junto a la orilla del río era gélido. Me abroché bien el abrigo, y saqué mi propio teléfono, para publicar una última actualización de estado. El mundo es hermoso, pero no volveré en la próxima vida. No me arrepiento de haber sido una hija de la familia Sen, pero después de la muerte, no entraré en el salón conmemorativo de la familia Sen. Concededme la libertad. Últimas palabras de María. Después de publicar, llamé a Miguel. En mis últimos momentos, quería despedirme de la persona con la que estaba más profundamente unida en este mundo. Pero, al igual que con Lucía, por muchas veces que marcara, nadie respondía. Me reí con ironía, y reprimí el resentimiento que aún quedaba en mi corazón. Activé la función de video, y apunté la lente hacia mí misma. En la pantalla, mi cabello se agitaba con la brisa marina, y mi pálido rostro mostraba una expresión decidida. Miguel, desde que fui adoptada por la familia Sen a los 6 años hasta ahora, han pasado exactamente 15 años. Prometiste protegerme para siempre, y ser mi héroe. Ese año, en 8º curso, cuando me acorralaron los matones en la puerta del colegio, los ahuyentaste tú solo.
diciendo que nadie podía intimidarte. Sobrina, llévame al parque de atracciones. Montemos en la noria. Cántame en el punto más alto. Cada aleteo de mi juventud vino de ti. Mientras hablaba, mi voz comenzó a ahogarse. Miguel, tú fuiste quien se acercó primero. Me diste todas estas ilusiones. Sin embargo, después de descubrir mis sentimientos por ti, cambiaste completamente tu actitud. Me despreciaste. Me evitaste, incluso encontraste repulsivo mi afecto. Una y otra vez. Dejaste que otros se burlaran de mí. Siempre decías que mi amor era retorcido y repugnante, pero simplemente me gustabas. Respiré hondo. Finalmente me decidí. Miguel, no puedo elegir mi identidad ni mi origen, pero puedo elegir marcharme. A partir de hoy, ya no habrá más María. Eres libre. Pulsé el botón de fin. Envié este video de 2 minutos y 17 segundos a Miguel. Enviado correctamente. Sentí una oleada de alivio recorrerme. Arrojé mi teléfono descuidadamente sobre la arena, frente a las gélidas olas. Me adentré más en el mar. El agua me cubrió el pecho, luego el cuello, hasta que finalmente me engulló por completo. En el silencio, el teléfono en la arena se iluminó de repente. Identificador de llamada. Miguel. Al otro lado. Miguel vio el video. Marcó el número de María una y otra vez. Lo sentimos. El número al que ha llamado no está disponible. La fría voz femenina del receptor golpeaba cada sílaba con fuerza en su corazón. Apretó el teléfono, hasta que sus nudillos se pusieron blancos. María seguía jugando a esta farsa del suicidio, absolutamente ridículo. Marcó el número de respaldo. Las palabras salieron casi a la fuerza entre sus dedos apretados. Enviada a alguien a la playa inmediatamente. Traedme a María. Su tono era duro y autoritario, como si hacerlo pudiera reprimir el pánico que se extendía implacablemente dentro de él. Se levantó para marcharse, pero sus piernas se sentían débiles y temblorosas. Sus pasos eran inestables. ¿A dónde vamos, presidente? El conductor le ayudó a subir al coche. Al ver su rostro pálido, no pudo evitar sentirse preocupado. La actuación de ir a casa la había representado. Era hora de ir a casa. Era tan cobarde con respecto a su vida. No había forma de que le pasara nada. Solo tenía que ir a casa y esperar. Seguro que volvería. Seguro que le estaba mintiendo otra vez. Debía de estar en casa. Elena estaba sentada en el salón viendo la televisión, cuando de repente vio regresar a Miguel. Su rostro se llenó de sorpresa. Miguel, ¿por qué has vuelto tan pronto hoy? Elena se acercó, justo cuando estaba a punto de ayudarle a quitarse el abrigo, pero él de repente le agarró la muñeca. Su voz era ronca, y reprimía su ira. ¿Dónde está María? Elena se estremeció, y se le llenaron los ojos de lágrimas. Amo, me estás haciendo daño. Miguel recobró el sentido, e inmediatamente la soltó. Lo siento, murmuró sin dar más explicaciones, y se apresuró a subir las escaleras. La habitación de María estaba limpia y ordenada, y completamente vacía. Todo lo que había comprado para ella había desaparecido. Mayordomo, ¿qué ha pasado con las cosas de la habitación de María? Mayordomo. Hacía mucho tiempo que Miguel no mostraba tanta furia. Al ver la ira reprimida entre sus cejas, el mayordomo inclinó la cabeza y respondió: Señorita, dijo que ya no le gustaban, así que se llevó todo. ¿Cuándo ocurrió esto? Ha sido algo gradual durante los últimos días. Esta mañana fue la última tanda. Al oír las palabras del mayordomo, Miguel sintió como si le hubieran drenado todas sus fuerzas. Todo su cuerpo se quedó flácido y se desplomó contra la pared. Todas las excusas que había utilizado antes para consolarse, ahora se desmoronaban bajo sus pies. Una sensación de inquietud creció salvajemente, como una caverna oscura que lo devoraba lentamente por completo. Miguel se apresuró a ponerse en contacto con su asistente de nuevo. ¿Ya la has encontrado? Todavía no. El aullido del viento marino resonaba a través del teléfono, pareciendo soplar directamente en su corazón, provocándole un frío que le helaba los huesos. ¿Por qué le dolía tanto el corazón? El video que María le había enviado no era real, ¿verdad? Solo había salido a pasar el rato con su mejor amiga, ¿verdad? Sí, su mejor amiga. ¿No era con Lucía con quien más le gustaba pasar el tiempo? Debía de estar con Lucía. Miguel se enderezó de repente. Buscó en sus contactos. Encontró el número de Carlos. Lo marcó. ¿Dónde están Carlos y Lucía? ¿Está con María? La mano de Carlos tembló ligeramente mientras agarraba el teléfono. Al oír la pregunta, una lágrima brilló en sus ojos. ¿Dónde está Lucía? Él tampoco lo sabía. En ese momento, estaba sentado en la sala de recepción de la Oficina de Seguridad Pública. Ante él se encontraba el certificado de defunción de Lucía. Había fallecido el día del cumpleaños de Elena, esa misma noche, en el mismo momento en que ignoró deliberadamente sus innumerables llamadas. Cuando Carlos recibió esa grabación, pensó que solo era otra estratagema para llamar su atención, pero por más veces que le devolviera la llamada, él nunca volvió a contestar. Presa del pánico,
Corrió a la comisaría para denunciarlo, solo para descubrir que la persona que buscaba ya había dado de baja su domicilio de forma permanente. Al saber que Lucía había fallecido realmente, Carlos no podía describir sus sentimientos. Solo sentía que la grabación era como la guadaña de la parca. Cada palabra le provocaba una profunda y sangrante herida en el corazón. Ella había fallecido. Esas 3 simples palabras le dejaron sin fuerzas. Se quedó paralizado en el sitio, con lágrimas corriéndole por la cara sin que se diera cuenta. El silencio al otro lado de la línea golpeó a Miguel como un rayo. La palabra, muerte, resonaba como una pesadilla en sus oídos, repitiéndose una y otra vez. ¿Cómo podía ser? ¿Cuándo había sucedido? ¿Por qué no sabían nada al respecto? En la mente de Miguel apareció la imagen desaliñada de María, cuando regresó a casa ayer. Él no le había explicado dónde había estado. En cambio, le había preguntado, si un día dejara la familia Zen para siempre, y te abandonara, ¿serías feliz? ¿Lo había planeado todo desde el principio? Lucía se había ido, así que él tampoco quería vivir. ¿Cómo se atrevía? Era Lucía tan importante para él, que abandonaría a toda la familia Zen, solo para seguirla. En el momento en que Miguel colgó, su asistente volvió a llamar. El presidente encontró el rastro de la joven, se tiró al mar. Miguel llegó a ese tramo de playa. Se sentó en el lugar donde María se había sentado por última vez, contemplando el océano infinito. Parecía un títere sin alma, sin vida. Solo el sordo dolor en su pecho le recordaba que aún estaba vivo. Miguel enterró el rostro entre las rodillas. Las lágrimas caían en silencio. Su mente se llenó de fragmentos del pasado. Cuando María tenía 6 años, dijo, tío, esta es la florecita roja que me ha dado hoy mi profesora. ¿Te la puedo dar? Tú eres incluso mejor que yo. Cuando tenía 8 años, se inclinó sobre su manita regordeta, sosteniendo un caramelo que se había derretido. Mira, te he traído un caramelo. Lo he traído especialmente de la escuela para ti. Se ha derretido. Está estropeado. No pasa nada. Te llevaré a comprar uno nuevo. Podemos comérnoslo juntos. Sí, tío, eres el mejor, la persona más amable del mundo para mí. Pero esa persona a la que llamabas la mejor del mundo, acabó haciéndote más daño. Durante todos estos años desde que creció, María nunca ocultó su afecto por él. Sin embargo, ¿cómo respondió él? Le dijo innumerables veces que su afecto le resultaba repulsivo. Si no fuera por sus padres, la habría enviado al extranjero hace mucho tiempo, para no volver a verla nunca más. Ahora ya no podemos vernos más. Eres tan despiadado, ni siquiera me dejas un cuerpo. De vuelta a casa, Elena se apresuró a saludarlo. ¿Has encontrado a María? Amo. Miguel levantó la mirada y la miró fijamente durante un momento. Los recuerdos del rechazo de María pasaron por su mente, porque entendía que los sentimientos de María hacia él iban más allá de la familia. Utilizó deliberadamente a Elena como herramienta, para recordarse a sí mismo cuál era su papel. Era el tío de María. María aún era joven, y no lo entendía, pero él no podía. Así que, aún sabiendo que María despreciaba a Elena, la llevó a su hogar compartido. No se atrevía a imaginar lo desconsolado que estaría en ese momento. Alguien a quien María no apreciaba no debía quedarse en su casa. Múdate mañana. Su actitud fría y despiadada era algo que Elena veía por primera vez. ¿Por qué? Amo, solo estábamos actuando. Reconoce tu lugar. Miguel pronunció esta frase sin expresión alguna, antes de subir las escaleras y entrar en la habitación de María. Solo entonces, al calmarse y mirar con atención, se dio cuenta de lo completamente vacía que estaba la habitación. Sus artículos de aseo, sus productos favoritos para el cuidado de la piel, los armarios llenos de vestidos, las estanterías repletas de libros, todo había desaparecido. No quedaba nada. Incluso las innumerables fotos que habían tomado juntos habían desaparecido de los álbumes y los marcos. La amplia habitación parecía un hotel para trabajadores temporales. ¿Cómo podías ser tan despiadado? Incluso me has quitado el derecho a echarte de menos. Las lágrimas de Miguel empaparon las sábanas. Aturdido, se quedó dormido. Tuvo un sueño. En el sueño, vio a María. María era María, pero de alguna manera no lo era. La María de su sueño era exactamente igual que cuando era niña. Ella lo seguía obedientemente. Llamándolo, tío, reprimió su creciente afecto, viéndole perseguir a Elena, y salir con Elena. No me gusta que estés con Elena. Que no esté con él. ¿Eso significa estar contigo? María, ¿eres repugnante? En el sueño, le miró con lágrimas en los ojos, pero él permaneció impasible. Nunca llegó a ser amigo íntimo de Lucía. Siempre solo. Poco a poco se fue derrumbando bajo la implacable provocación de Elena. No puedo permitirme seguir queriéndote. Esas fueron sus últimas palabras para él después del accidente. Después de perder las piernas, cayó en un silencio absoluto. Lloró, afirmando que Elena había orquestado el accidente.
pero él no lo creía en absoluto. La escena cambió. Vio pruebas de que Elena se había puesto en contacto con el conductor que se dio a la fuga, pero para entonces ya era demasiado tarde. Ya había pasado una vida feliz con Elena. Lo enviaron al extranjero para recibir tratamiento solo. Ni siquiera sabía cuándo había fallecido. Y Lucía, al igual que María, también murió en un suburbio desconocido por culpa de Elena. El telón de fondo de este sueño era un libro. Quizás porque los personajes María y Lucía del libro eran demasiado lamentables. El cielo seleccionó a 2 chicas de otro mundo con los mismos nombres y apariencias similares. Vivan bien en su lugar. No, este final es demasiado trágico. Sus protestas fueron inútiles. Entraron en el mundo del libro, esforzándose por mantener la trayectoria original. Habían estado viviendo perfectamente bien, pero debido al regreso de Elena, temiendo que se repitiera la trágica muerte por amputación de piernas, decidieron poner fin a sus vidas por sus propios medios. Volviendo a su mundo original, Miguel se despertó sobresaltado del sueño. Abrió los ojos a la plena luz del día. Las escenas del sueño aún se arremolinaban en su mente, tan vívidas que parecían una experiencia personal. Permaneció aturdido en la cama durante un buen rato. Finalmente, se echó agua fría para despejarse. Debe ser que he hecho demasiado de menos a María para tener sueños así. Miguel intentó convencerse a sí mismo de que solo se trataba de ensoñaciones que se manifestaban en visiones nocturnas, y no de experiencias reales de la vida pasada de María. Pero este consuelo se hizo añicos cuando recibió la llamada de Carlos. Quedemos. Carlos fijó directamente el lugar por teléfono, en la cafetería. Tanto Miguel como Carlos se quedaron paralizados al verse. Ambos tenían idénticas ojeras, con venas inyectadas en sangre, y barbas sin afeitar, muy lejos de su habitual imagen meticulosa de director ejecutivo. ¿Has encontrado a María? Carlos se había encerrado en su habitación durante los últimos 2 días. No tenía ninguna noticia de María. Había supuesto que solo estaba enfadada y escondida después de una pelea con Miguel. Una pizca de tristeza pasó por los ojos de Miguel. Después de un largo silencio, habló en voz baja. Ella también se ha ido. Una pizca de sorpresa brilló en los ojos de Carlos. Las palabras de condolencia se le atragantaron en la garganta. Solo después de perder a Lucía, vio finalmente su propio corazón con claridad. Anoche tuve un sueño, comenzó Carlos. Soñé que nuestro mundo era un libro. Miguel se quedó paralizado, y le hizo un gesto para que continuara. Carlos habló titubeante, relatando detalles extraños y surrealistas, como una película de ciencia ficción, pero Miguel lo entendió, porque había compartido el mismo sueño. Quizás no era un sueño en absoluto, sino la verdad. ¿Crees que estoy loco?, le preguntó Carlos. Había compartido este sueño con el mayordomo, pero ellos solo pensaban que estaba traumatizado por la crisis. No le creían en absoluto. Yo te creo, dijo Miguel. Tuve el mismo sueño que tú. El mismo, murmuró Carlos. ¿Sabes qué? El Dao celestial en el sueño dijo que podía ir a buscarlo. Quiero ir a buscarlo. ¿Y tú? Las palabras de Carlos se hicieron eco de los propios pensamientos de Miguel. Ve a buscarlo, ve a verlo, aunque solo sea para echar un vistazo, para encontrarlos. Otro mundo. Vi aparecer de repente innumerables ceros en mi cuenta bancaria. Mi corazón se aceleró. El sistema decía la verdad. No me había engañado. A partir de hoy, mi mejor amigo y yo también éramos multimillonarios. Me maquillé ligeramente y fui al viejo lugar que Lucía mencionó para esperarlo, un puesto de comida callejera a la orilla del río, cuando éramos pobres. A Lucía y a mí siempre nos encantaba sentarnos aquí, pedir brochetas, 2 botellas de cerveza, charlar sobre todo lo habido y por haber y soñar. Soñar que algún día seríamos ricos. En aquel entonces decíamos, si alguna vez nos hacemos ricos, reconstruiremos el orfanato y mejoraremos las condiciones de vida de todos. Una pequeña risa. Levanté la vista al oír el sonido, y vi a Lucía corriendo hacia mí. Corrí hacia ella y la abracé, rompiendo a llorar, ignorando por completo las miradas de los que nos rodeaban. ¿Sabes cuánto me dolió, cabrón? ¿Cómo pudiste ser tan cruel y dejarme sola? Lucía me dio unas palmaditas suaves en la espalda, y me susurró, tranquila, tranquila, hay mucha gente mirando. ¿No quieres que se rían de ti? Lloré durante mucho tiempo antes de parar. Después de comer y beber hasta saciarnos, él y yo fuimos a dar un paseo por el río. Le conté cómo, después de que se marchara, me encargué de sus últimos preparativos, y envié la grabación a Carlos. Él sonrió. No pasa nada ya, nada de eso importa. Ahora todo es pasado. De todos modos, nunca volveremos a verlos. No hay necesidad de darle vueltas. Tenía razón. El mundo del libro ya no importa. Me reí con él y expresé mis pensamientos. Quería darle algo de dinero al director para reparar el orfanato. Yo tenía la misma idea. Ese día, hablamos sin parar, mientras estuviéramos juntos.
Me sentía completamente a gusto. Justo cuando estábamos a punto de volver a casa, el sistema que creía desaparecido volvió a aparecer de repente. Advertencia, advertencia. El protagonista masculino y el segundo protagonista masculino del mundo de la novela están a punto de invadir este mundo. Lucía y yo nos quedamos paralizados, mirando fijamente al vacío. Los volvimos a ver. En el orfanato, la directora salió de la oficina con Miguel y Carlos. Así que ellos eran los patrocinadores que había mencionado la directora. Ella sonrió levemente. Estos dos caballeros dicen que sintieron una conexión instantánea con ustedes. Les gustaría invitarlos a todos a cenar. Vi vacilación en los ojos de la madre del director. Así es la madre del director. No importa cuánta presión enfrente. Nunca obliga a los niños a hacer nada. Nosotros declinamos la invitación. Pensé que se enojarían, pero no fue así. Miguel fue inesperadamente amable. ¿Me pueden dar su información de contacto? Estaba a punto de negarme, pero añadió, si nuestra empresa tiene algún programa de patrocinio en el futuro, me gustaría dar prioridad al orfanato Morningstar. Soy una persona práctica. Aunque tuviera 100 millones en mi cuenta bancaria, no podría rechazar una oferta así. Carlos siguió su ejemplo. Quería la información de contacto de Lucía. Lucía se negó. Sr. Carlos, tengo novio. No es apropiado añadir el contacto de un desconocido. Vi cómo cambiaba la expresión de Carlos. Parecía disgustado. No podía creerlo, pero rápidamente recuperó la compostura. Asintió con indiferencia. Muy bien. Entonces, nos volveremos a ver algún día. Sabía que Lucía estaba mintiendo. ¿Dónde iba a tener novio? Al igual que yo. Los dos estábamos perpetuamente solteros. El único romance que había tenido fue con el tío Chuan. Salir con un muñeco de papel con un cuerpo de muñeco de papel. Durante los días siguientes, Miguel y Carlos siguieron molestando a Lucía y a mí. La verdad es que la fortuna cambia cíclicamente. Al salir del orfanato ese día, vi a Miguel esperando no muy lejos. Después de pensarlo un momento, le saludé con un gesto cortés, y empecé a alejarme, pero él me agarró del brazo por detrás. María, hablemos. Apreté los labios. Tras un momento de silencio, asentí. Dentro de la cafetería, nos sentamos uno frente al otro. Él no hablaba, así que yo bebí mi café en silencio. Finalmente, no pudo contenerse más. María, lo siento. Me quedé en silencio. No sabía qué decir. Sé que me equivoqué. De verdad. ¿Qué debo hacer para que me des otra oportunidad? No hay oportunidad. Pensé para mis adentros. El dueño original se fue hace mucho tiempo. ¿Quién le dio una oportunidad? ¿Qué hizo mal? Solo se enamoró de alguien que no le correspondía, pero nunca hizo nada malo. Dejé suavemente mi taza de café sobre la mesa, apretando los labios. Permanecí en silencio durante un largo rato. Sr. Miguel, la vida no ofrece segundas oportunidades. No hay lugar para el ensayo y el error. Sr. Miguel, nunca me gustó. La persona a la que le gustabas nunca fui yo. Creo que me he expresado con claridad. No sé si realmente le gustaba mi yo original, o mi yo después de convertirme en la propietaria original, pero a mí nunca me gustó. Quizás había dependencia, quizás había afecto familiar, pero no había amor. Lo vi desplomarse por completo, envuelto en una aura sombría. Quería decir más, pero el teléfono sonó de repente. La voz ansiosa de Lucía se escuchó al otro lado de la línea. María, ven rápido a la comisaría a recogerme. Ese bastardo de Carlos se ha vuelto loco y ha golpeado a David. Sobresaltada, me levanté de un salto y cogí mi bolso. Lo siento, Sr. Miguel, tengo una emergencia. Tengo que irme. Él extendió la mano para agarrarme. ¿A dónde vas? Te llevaré en coche. Fruncí el ceño, molesto, apartándome de su mano. No hace falta. Cogeré un taxi. ¿En qué época vivimos? Puedes llamar a un taxi en cualquier momento con tu teléfono. ¿Por qué molestarse en llevarme? Prácticamente corrí hasta la comisaría que mencionó Lucía. A pesar de ir a toda prisa, tardé media hora en llegar. Al salir de la comisaría, ya había anochecido. Lo llevé a él y a David a casa. Debido a su trabajo en el plató, su piso alquilado estaba cerca del lugar de rodaje, pero lejos del centro de la ciudad. Para apoyar a David en su crisis, introduje directamente el código de la puerta. ¿Dónde lo pongo? En cuanto abrí la puerta, cogí rápidamente unas zapatillas para que se cambiaran. Lo metí en la habitación de invitados. En la habitación de invitados, David estaba medio recostado en la cama, su sudadera blanca con capucha y sus pantalones negros. Tenían manchas de sangre que se habían filtrado desde algún lugar, y manchaban su ropa blanca como flores de ciruelo cayendo en la nieve. Solo cuando me acerqué vi claramente su rostro cubierto de moretones y contusiones. Una imagen demasiado espantosa para contemplar. ¿Cómo acabaste en la comisaría? Lucía le aplicó medicina en las heridas, mientras descargaba su furia. Ese cabrón de Carlos. Irrumpieron y lo atacaron.
¿Se cree que está en una novela? Le di la vuelta y llamé a la policía para que lo llevaran a la comisaría. David, tú también. ¿Te crees que eres un tipo duro? Buscarte pelea con un gigante de 1,90 metros. Si no hubieras defendido, me habría asegurado de que ese tal Carlos pasara días y noches encerrado allí. Al escuchar su diatriba, reconstruí lo que había sucedido, después de tratar la herida en la mano de David, y le entregó el botiquín de primeros auxilios. Tú ocúpate de sus heridas faciales. Tiene la ropa llena de sangre. No tengo ni idea de dónde están las heridas faciales. Me miró con desconcierto. Luego miró a David, y levantó una ceja. Aparte de los moretones, no tiene otras heridas en la cara. Me quedé paralizado. Entonces, ¿de dónde viene la sangre de su ropa? Es de otra persona. No hace falta que lo digas. Sé que es la sangre de Carlos. Y Lucía hizo una pausa. Y luego me miró. Miguel no vino a buscarte. ¿Cuándo vino? Respondí con sinceridad. Cuando me llamaste. Estaba tomando un café con él. Sí, cual sea tu decisión. Te apoyaré, dijo. Nos quedamos en silencio por un momento. ¿Qué es lo que quieren exactamente? Apoyé la barbilla en la mano, y murmuré para mí misma. Quieren que volvamos a quererlos, que los aceptemos de nuevo, dijo él. Me quedé callada un momento, y de repente, mis ojos se iluminaron. Le preguntó a Lucía, ¿te gustaría Carlos? No. Su respuesta fue tajante y decisiva. No somos del mismo mundo. No hay necesidad de forzarlo. Puedo imitar los sentimientos de alguien, y fingir que me gusta, pero no amar no es amar. Aunque él me persiguiera, yo seguiría sin amarlo. Sonreí. Yo tampoco. Me di la vuelta, y mi mirada se posó en David, que ya estaba dormido. ¿Y David? ¿Qué significa David para ti? Las palabras apenas habían salido de mi boca, cuando vi a la persona que yacía allí, con las pestañas moviéndose violentamente. David, David, esto es todo lo que puedo hacer por ti. Lucía se quedó mirando las luces de neón fuera de la ventana, durante mucho tiempo, sin responder. Justo cuando pensaba que no iba a responder, una voz extremadamente suave y baja flotó en el viento. Un yo diferente. No sabía a qué tipo de diferencia se refería, pero creía que el tiempo me daría la respuesta. Sonreí, me enderecé, y sentí que era necesario encontrar un momento para explicarles las cosas con claridad. Él asintió con la cabeza. Elegí un día soleado, y concerté una cita con Miguel. Siempre supiste que yo no era la María original, ¿verdad? Mi confesión fue repentina. Vi cómo se le tensaba el cuerpo. La sala privada quedó en silencio. No dije nada más, esperando su respuesta. Después de un largo rato, asintió con la cabeza. Si ese es el caso, ¿por qué seguiste persiguiéndome sin descanso? ¿No sabes perfectamente que no te amo? No, no, María, tú me amas. Dijiste claramente que me amarías para siempre. Se puso nervioso, y sus palabras se volvieron incoherentes. Me mordí el labio, y fruncí ligeramente el ceño. Tú lo sabes. La que te ama es la verdadera María. Él y yo solo compartimos el mismo rostro, y el mismo nombre, pero tú eres él. Ni siquiera Miguel podía creer sus propias palabras. Si realmente amabas a María, y ahora me persigues para conseguir mi afecto, ¿no sientes que estás traicionando tanto a Elena como a la verdadera María? Miguel, ¿estás tratando de reemplazar a María por mí? No lo hagas. Si lo haces, te despreciaré por completo, y consideraré tu amor por María como algo barato y falso. Miguel se quedó en silencio. Se sentó en el sofá sin decir nada. Yo tampoco hablé. Su silencio fue un alivio para mí. Me recosté en la silla. Cerré los ojos para descansar, y me perdí el momento en que un hombre en la esquina derramó una lágrima. Después de eso, nunca volví a ver a Miguel. Tampoco volví a ver a Carlos. Sabía que Lucía se había enfrentado a él ese mismo día. No sé qué se dijeron. No me importa. Cualquiera que fuera la decisión que tomara Lucía, yo lo apoyaría sin dudarlo. Nuestras vidas volvieron a la calma. 3 años después, un día, recibí un mensaje de texto de un número desconocido. María, me voy. Que todo vaya bien en tu mundo. Era de Miguel. El diar. Javier te ha vuelto a enviar un mensaje. Lucía se inclinó para mirar la pantalla de mi teléfono. Al ver el mensaje, parpadeó. Creía que ya se habían ido. Sonreí. Era una sonrisa complicada. No podía definir mis sentimientos hacia Miguel, pero dejarlo marchar no me resultaba difícil. ¿Cuándo le darás al diar, Javier, una respuesta definitiva? Me preguntó Lucía. Mi mano se detuvo a mitad de servir la comida. Miré a la persona que tenía a mi lado, David, cuya presencia llenaba mi corazón y mi visión. Sonreí. Ya veremos. Creo que estar sola también está bien. Me voy ahora. El crujido en mi mente hizo que Lucía y yo cruzáramos la mirada instintivamente. En mi conciencia, le pregunté al sistema, ¿tú también te vas? Si originalmente, cuando regresaste a este mundo, yo debería haberme ido,
pero el Dao Celestial hizo un trato con el protagonista masculino. Me concedieron 3 años más para acompañarte. Ahora que el protagonista masculino y el segundo protagonista masculino han regresado, es hora de que yo también me vaya. ¿Puedes decirnos cuál fue el trato? Lucía le preguntó. Miguel y Carlos llevaron a cabo la estrategia. Si el sistema completaba con éxito la estrategia en 3 años, podría quedarse. Si fallaba, todos los recuerdos serían borrados, y volverían a sus mundos originales. No sabía si este trato era cruel o misericordioso. Quizás para aquellos que atesoran recuerdos preciosos. Tal castigo sería 1000 veces más agonizante que perder la vida. ¿Qué pasará después? ¿Qué sucederá cuando regresen? En cuanto a la partida de Miguel, sentía una preocupación persistente en lo más profundo de mi ser. De lo contrario, no habría sentido tanta curiosidad por esta pregunta. El Dao Celestial ya había decidido reiniciar el mundo dentro del libro. Tras el reinicio, María y Lucía conservarían los recuerdos de sus vidas anteriores. El renacimiento es la compensación del Dao Celestial para estas dos almas devotas, y también el castigo para los dos protagonistas masculinos. En cuanto a la trama tras el renacimiento, nadie puede predecirla. Todo dependerá de las propias decisiones de los protagonistas. Al oír esto, sonreí. Es justo. Este es el mejor final posible. Adiós, sistema. Me despido de él. Adiós, sistema. La tableta espiritual también se despide de él. Adiós, ambos anfitriones.